Tu mejor versión no es un sueño, es una decisión. Imaginemos por un momento la sensación de ajustar unas gafas de realidad virtual de estas de última generación, de inmersión total, ¿no? Exacto, inmersión absoluta. O sea, el entorno digital te envuelve, envuelve los sentidos por completo. Y de repente pues aparece un monstruo de píxeles o un abismo bajo los pies. Y el corazón se acelera, claro. Claro. Totalmente. Las manos sudan, el terror es, visceral. Y todo porque durante un instante la mente ha olvidado por completo que lleva un aparato sobre la cabeza y que simplemente está experimentando un juego. Claro, la conciencia se funde tanto con la proyección que el jugador desaparece, por así decirlo, y solo queda el avatar asustado dentro de esa simulación. Eso es. Físicamente es nula. Es flipante cómo funciona. Sí, quien juega, que en realidad está a salvo en el salón de su casa tranquilamente, pues pierde su soberanía en el momento exacto en que olvida su verdadera identidad fuera del juego. Es la identificación con la pantalla lo que genera el sufrimiento. Pues esa amnesia, o sea, ese olvido de quién lleva puestas las gafas, es precisamente la premisa de la inmersión profunda de hoy. Tenemos un material denso por delante, sí. Madre mía, ya te digo. Tenemos sobre la mesa un material inmenso. Son más de 7 horas de contenido destilado de una obra que se titula Metafísica Prohibida. Un título que ya de por sí promete bastante. Promete y cumple. Nuestra misión es extraer la esencia de este cruce entre la sabiduría ancestral, y aquí hablamos de corrientes como el hermetismo, el gnosticismo, el taoísmo, el budismo clásico. ¿Y cómo se cruza todo eso con los postulados de la física cuántica moderna? ¿Qué es lo verdaderamente interesante? Exacto. El hilo conductor de todos estos textos sostiene una idea que sinceramente lo cambia todo. La idea de que la mente no se limita a percibir un universo externo y objetivo. No es una simple cámara de video. No, no lo es. La mente es la sala de máquinas que crea esa realidad. Y nos dicen que la palabra organiza la vibración y que la consciencia sostiene el andamiaje de la materia. Vale, vamos a desgranar esto porque tiene mucha miga. Y para comprender la magnitud de esa sala de máquinas, el material nos exige revisar uno de los mitos fundacionales más incomprendidos de la historia, diría yo. La famosa caída del ser humano. ¡Ostras! Sí, el tema del Edén. Claro, porque las grandes tradiciones ortodoxas siempre han empaquetado esto como, un castigo físico, un exilio de un Edén geográfico provocado por una desobediencia moral, ¿verdad? La manzana, la serpiente, todo eso. Eso es. Sin embargo, los textos gnósticos y herméticos que hemos analizado plantean algo radicalmente distinto. El verdadero pecado original, entre comillas, no fue un acto moral, fue un fallo amnésico de percepción. O sea, un olvido. Exacto. La consciencia olvidó su naturaleza originaria y básicamente compró la ilusión de la separación. Se instauró de repente la creencia de que lo divino o lo creador residía en algún punto inalcanzable del cielo, y el ser humano quedaba como un mero espectador pasivo, diminuto y a merced de un universo hostil. Y para fundamentar esta reinterpretación, las fuentes tiran de textos que, hay que recordar, estuvieron ocultos o prohibidos durante siglos. O sea, el Evangelio de Tomás, por ejemplo. Un texto fascinante, sí. Es que es muy claro al respecto cuando afirma que el reino está dentro y fuera de vosotros. Borrando de un plumazo cualquier jerarquía espacial. Totalmente. O luego el Salmo 82, que lanza una afirmación que a la teología tradicional, siempre le ha incomodado muchísimo. Eso de «sois dioses». Sí, palabras mayores. Y la tabla esmeralda del hermetismo, que asienta el principio inquebrantable de lo que está arriba es como lo que está abajo. Exacto. Al leer todo esto en conjunto, la conclusión apunta a que la psique humana es ese taller sagrado. O sea, el universo tangible, lo que se toca y se mide todos los días, opera simplemente como un espejo retrovisor. Un reflejo tridimensional, ¿no? Eso es, un reflejo de la alquimia invisible, de esas tensiones y resoluciones que ocurren de forma constante dentro de la consciencia. Lo fascinante aquí es que el concepto del espejo es la pieza central de toda esta mecánica metafísica. A ver, explícanos eso del espejo. Pues piensa que un espejo no tiene voluntad propia. O sea, no puede decidir qué reflejar, ni tiene la capacidad de juzgar si la imagen es bella, terrible o fea.
simplemente devuelve la luz que recibe. Ajá, lógico. Entonces, si el taller de la mente está operando bajo frecuencias de escasez, si hay un ruido constante de miedos heredados o creencias de indignidad, el campo cuántico, que sería ese espejo gigante, obedece ciegamente a la ley de resonancia. O sea que te devuelve exactamente eso. Exacto. Proyecta situaciones, conflictos y carencias que encajan perfectamente con esa vibración interna. Y el error habitual, el que cometemos todos, es intentar cambiar el reflejo frotando el cristal del espejo. Qué buena analogía. Como intentar peinar al reflejo en vez de peinarte a ti mismo. Tal cual. O sea, manipulando el mundo físico mediante el esfuerzo bruto, en lugar de cambiar el objeto que está siendo reflejado. Pero claro, aquí surge una objeción inmensa, y estoy segura de que quien nos escucha lo está pensando. Si el ser humano es el creador divino operando este taller, a ver, nadie en su sano juicio programaría conscientemente el dolor, una enfermedad o, yo qué sé, el caos financiero. Claro, desde la mente racional eso no tiene sentido. Pues por eso. Si este poder es real, resulta súper difícil de digerir que el mundo exterior a menudo parezca tan despiadado. ¿Cómo explican los textos esta discrepancia entre el deseo consciente de estar bien y la manifestación de un caos absoluto en tu vida? Bueno, es que la trampa reside en confundir los deseos del intelecto consciente con la vibración del subconsciente. El universo no responde a lo que uno desea verbalmente, ¿sabes? Responde a lo que uno es en su nivel más profundo. Ya, la vibración real de fondo. Eso es. Si a nivel consciente alguien desea tener éxito, pero digamos que en el sótano de su psique alberga un programa oculto de que no merece ser amado, o de que el éxito trae traición, el universo, matemáticamente, va a reflejar la señal más potente. Y el subconsciente es el que manda, claro. Totalmente. El subconsciente tiene una masa gravitacional muchísimo mayor. Entonces, ese caos externo, que nos parece aleatorio y cruel, es en realidad el mapa más preciso de las guerras civiles no resueltas que hay en el interior de la persona. ¡Ostras! Pues si el caos externo es el diagnóstico preciso de nuestro taller mental, la verdadera pregunta es, ¿qué hace el operario de ese taller para alterar el diagnóstico? Y es aquí donde las fuentes cruzan esa sabiduría contemplativa antigua con la física moderna. Y entramos en terreno cuántico. Sí. Todos los que siguen estos temas seguro que conocen de sobra el famoso experimento de la doble rendija. Esa demostración empírica de que la observación altera el comportamiento de la materia. Lo de colapsar una onda de probabilidad en una partícula fija, exacto. Eso es. Pues lo que hace esta obra es sacar ese principio tan teórico del laboratorio de física y ¡pam!, meterlo de lleno en la gestión emocional diaria de cualquier persona. Sí, el salto conceptual que proponen es ver que no hay separación entre quien mira y la realidad que está siendo mirada. El axioma ese de que el observador es lo observado significa que la atención humana no es un foco de luz pasivo, es un rayo tractor cuántico. Un rayo tractor, me encanta. Y las fuentes aplican este rayo al que denominan el laberinto de las emociones. Porque, a ver, el mayor fraude de nuestra percepción es la identificación absoluta con un estado emocional pasajero. Creerte que eres la emoción. Exacto. La creencia incuestionable de decir yo soy mi tristeza o yo soy esta rabia. Y lo ilustran con la analogía del clima, que me parece brillante para visualizar el mecanismo. Dicen que las emociones operan exactamente como un frente tormentoso que pasa sobre una cordillera. La montaña y la nieve. Sí. O sea, la montaña soporta la nieve, experimenta el hielo y la erosión temporal, pero bajo ninguna circunstancia la montaña se convierte en nieve. La montaña sigue ahí, inmutable, mientras el fenómeno atmosférico se agota y pasa de largo. Claro. El problema surge cuando la conciencia abandona esa solidez de la montaña y decide creer que es el copo de nieve que cae a la deriva. Por eso, el material insiste tanto en la reestructuración de nuestro lenguaje interno. Nos proponen desterrar construcciones de toda la vida como estoy deprimido o estoy furioso. Y sustituirlas por cosas como hay tristeza moviéndose en mí o estoy observando la presencia del cabreo. Este mínimo ajuste sintáctico, que parece una tontería, genera un abismo psicológico enorme en la práctica. Es como tomar distancia. Exactamente. Desaloja a la conciencia del centro de la tormenta y la resitúa, digamos, en el asiento del observador puro. Entonces la emoción pierde esa cualidad de identidad absoluta y se reduce a lo que realmente es, un paquete de información química y energética transitando por el sistema nervioso.
Vale. Sobre el papel suena impecable, pero pongamos esto a prueba en el asfalto. Imagínate, alguien va conduciendo tranquilamente al trabajo, llega a una rotonda y otro conductor le hace una pirula espectacular. Un clásico, sí. Se te cruza, sin intermitente, te obliga a clavar los frenos. En ese instante, vamos a ver, el pulso se te dispara, la mandíbula se tensa y el cabreo que sube por la garganta es denso, abrasador, súper físico. ¿Y te parece la única verdad del universo en ese momento? Totalmente. No parece una simple nube pasajera que puedas observar amablemente, en plan monje zen. En un pico de supervivencia como ese, intentar no fundirse con la ira parece, pues eso, un ejercicio de contención imposible. Si conectamos esto con el panorama general, la clave aquí es que el intento de contención, eso de reprimir la ira tragándotela, es precisamente lo que las fuentes desaconsejan hacer. ¿Así? ¿No hay que contenerse? No, porque la represión dota a la emoción de más carga energética todavía. El mecanismo subyacente requiere entender lo que el material denomina surcos vibracionales. Surcos vibracionales. A ver. Cuando una persona reacciona en automático, fundiéndose con la rabia y dejando que el ego tome el control del monólogo interno, la conciencia actúa como la aguja de un tocadiscos. Que va trazando un surco. Exacto. Traza un surco profundo en el vinilo de su campo cuántico. Y claro, el principio de resonancia dicta que la repetición de esa frecuencia atraerá ineludiblemente más eventos a lo largo de la semana que encajen en ese molde vibracional. Generando más motivos para justificar el enfado. O sea, se genera un bucle cerrado donde el cabreo crea las condiciones para seguir cabreado el resto de la semana. Tal cual. La alternativa no es negar la biología. O sea, la sangre te va a hervir igual en el coche. La maestría consiste en permitir que esa sensación física arrase el cuerpo, notar la temperatura, el ritmo cardíaco, pero manteniendo anclada una cuña de atención. ¿Una vocecita que observe? Sí, una atención que susurra. Yo soy la conciencia experimentando esta reacción química. Al no alimentar la hoguera con pensamientos secundarios del tipo «este individuo es un miserable, el mundo está lleno de idiotas», ¿qué es lo que solemos hacer para darnos la razón? Claro. Eso es. Si no haces eso, el fuego emocional agota su combustible natural en apenas unos minutos. Se experimenta, se quema y se disuelve, sin dejar un surco permanente que condicione el resto de la línea temporal de esa persona. Vale. Entonces, si logramos instalar esa cuña de observación y ganar un segundo de ventaja frente al estímulo externo, la siguiente capa de este análisis se centra en cómo tomar el control de la consola de mandos. ¿Para reprogramar la vibración a voluntad? ¿Sí? Exacto. Y según las escrituras antiguas y también los ensayos contemporáneos revisados, resulta que el instrumento quirúrgico de precisión por excelencia es el verbo. Ya lo dice la frase de «en el principio era el verbo». Claro. Pero ojo, no entendido como un medio de comunicación pasivo, ¿eh? No, sino como una herramienta de formación de la materia. Aquí es donde se pone realmente interesante. O sea, el lenguaje no describe la realidad, la instruye. Y el texto apoya esto citando la famosa investigación de Masaru Emoto sobre la cristalización del agua. Así, los cristales de agua. Espectacular ese trabajo. Es que Emoto demostró que la geometría molecular del agua se reestructuraba según las palabras o frecuencias a las que era expuesta. Frecuencias acústicas de gratitud o compasión generaban mandalas hexagonales de una simetría perfecta. Preciosos, sí. Mientras que expresiones de odio, pues colapsaban las moléculas en formas completamente caóticas y asimétricas. Y claro, sabiendo que la biología humana es agua en un 70%, es que la conclusión es inevitable. Ya te digo, el monólogo interno deja de ser un murmullo psicológico inofensivo. Se convierte en un martilleo acústico que está literalmente esculpiendo nuestra estructura celular a cada instante. Lo cual le da una gravedad aterradora a las frases automáticas que la sociedad escupe constantemente, ¿no? Totalmente. Las típicas coletillas de «soy un desastre», «tengo una memoria de pez», «la vida es una lucha constante». Es que, visto bajo este prisma cuántico, no son simples exageraciones dramáticas para desahogarse. Operan como encantamientos literales. Como hechizos. Hechizos de baja resolución, exacto, que la persona lanza sobre su propia biología y sobre su entorno electromagnético. Básicamente configuran los parámetros del espejo cuántico.
Y por ello el hermetismo guarda con tanto celo el poder del yo soy. Cualquier frase que comience con esas dos palabras es considerada como la máxima instrucción operativa para el universo. Es como el comando principal de la consola. Sí, el yo soy establece la identidad nuclear, el centro de gravedad alrededor del cual la realidad física debe reorganizarse obligatoriamente para mantener la coherencia. Y fíjate, aquí entra un concepto de las fuentes llamado magia invertida, que expone cómo nos saboteamos sistemáticamente esta capacidad creadora. Se podría comparar con escribir un sofisticado código informático. A ver, ¿cómo es eso? Imagina que programas un algoritmo complejísimo para atraer circunstancias óptimas, prosperidad financiera, lo que sea. El código es perfecto, impecable. Pero en la última línea del script, el programador añade una nota que dice: probablemente esto sea demasiado bueno y termine fallando. Uf, la típica duda de última hora. Pues en el momento de ejecutar, todo el programa colapsará debido a esa simple línea de duda. La duda es el virus que fragmenta el campo cuántico. O sea, esa magia invertida ilustra la disonancia vibracional de la que hablabas antes. Querer prosperidad desde la desesperación o desde el hambre emite, paradójicamente, una señal pura de escasez. Exactamente. Y el espejo te reflejará más necesidad. La visualización correcta que enseñan las fuentes místicas no implica fantasear con un futuro idílico sudando del esfuerzo mental, ¿sabes? Implica alcanzar la naturalidad. La naturalidad. Sí, la neutralidad sosegada de dar por sentado que esa realidad ya está operando ahora mismo. No hay una euforía desesperada, hay certidumbre absoluta. Pero a ver, hay que poner un gran asterisco en este punto, porque esto puede derivar facilísimamente en lo que hoy se llama positividad tóxica. ¿Acaso la solución que proponen es pararse frente al espejo del baño y repetir como un autómata: soy invencible, la abundancia fluye hacia mí 100 veces seguidas? Claro, el famoso loro motivacional. Eso es, porque si en las tripas de quien lo dice reside un miedo paralizante a no llegar a fin de mes, pues parece que repetir esa letanía vacía es como intentar engañar a la ley de la física cuántica, lo cual, intuyo, es bastante imposible. Es totalmente imposible. El campo cuántico no lee los movimientos de los labios, lee la firma electromagnética del corazón y el cerebro. Las afirmaciones huecas son descritas en los textos budistas como semillas plantadas en piedra. ¡Qué buena imagen! Sin el sustrato de una emoción elevada y coherente, jamás van a germinar. El verdadero salto se da a través de lo que llaman el anclaje somático. Anclaje somático. Sí. No basta con tener un optimismo efímero justo después de leer un libro o escuchar una charla. La nueva identidad, ese nuevo yo soy, tiene que quedar integrado de verdad en el cuerpo físico. O sea, no es solo mental. No. Debe modificar la postura de la columna, alterar el ritmo respiratorio basal, calmar el sistema nervioso periférico. Solo cuando la nueva frecuencia se sostiene de forma incondicional frente a los eventos externos y se convierte en el estado de reposo natural de la persona, es cuando la realidad física empieza a reorganizarse alrededor de esa nueva masa gravitacional. Bueno, pues asumiendo que se logra dominar este anclaje, manteniendo esa coherencia interna a base de pura disciplina de la atención, las fuentes nos llevan a la parte más espinosa y compleja de toda la inmersión profunda de hoy. Aquí viene la turba peligrosa, ¿sí? Porque si la frecuencia actual determina la realidad, ¿qué explicación se le da a la mochila de sufrimiento profundo? A esas heridas del pasado que, de repente, siguen emergiendo de forma recurrente como fantasmas en la vida presente de mucha gente. El material entra de lleno en la reinterpretación de la ley del karma. Un tema delicado, porque, a ver, el karma, en Occidente al menos, ha sufrido una distorsión caricaturesca. Se entiende como un castigo divino, ¿no? Exactamente. Se interpreta habitualmente bajo el prisma de la justicia retributiva medieval, como si fuera un sistema burocrático de premios y castigos donde, no sé, un juez invisible te va pasando la factura por tus errores pasados. Ya. Sin embargo, la metafísica es súper estricta aquí. El universo es amoral. El karma es simplemente energía estancada. Es una ley de conservación del aprendizaje. Representa lecciones evolutivas, fricciones no resueltas que buscan desesperadamente ser comprendidas y liberadas. Y por eso atraen de nuevo escenarios similares hasta que la conciencia logre procesarlos desde una vibración superior. Y para procesar eso, introducen en los textos la teoría de los contratos kármicos. Y mira, aquí es necesario pisar el freno un momento y cuestionar el material de forma contundente. Adelante, porque sé por dónde vas.
es que la teoría sugiere que antes de la encarnación física, la conciencia acuerda atravesar ciertas dinámicas de fricción, o sea, traiciones severas, abandonos o límites dolorosos, con el propósito evolutivo de obligarse a despertar. A nivel filosófico o teórico es impecable, sí, pero llevar esto al plano de la experiencia humana es tela de problemático. Es un salto enorme, claro. Entonces, ¿qué significa todo esto? Si alguien ha sufrido un abuso sistémico, un trauma violento o una pérdida devastadora, afirmar que esa persona firmó un contrato voluntario para experimentar ese infierno suena no solo insensible, sino peligrosamente culpabilizador. O sea, ¿cómo articula esta filosofía semejante concepto sin caer en la justificación del abuso o en culpar a la víctima? Esto plantea una pregunta importante, y es el punto de mayor fricción para nuestro intelecto racional. Y exige una precisión absoluta para no desvirtuarlo y no caer en aberraciones. A ver cómo lo salvan. El concepto del contrato kármico, dentro de esta arquitectura oculta, no busca exculpar a quien comete un daño en el plano humano. O sea, las leyes sociales y penales deben operar con contundencia contra los agresores. Faltaría más. Vale, importante dejar eso claro. Lo que busca este concepto a nivel metafísico es otra cosa. Es rescatar a la conciencia de la persona que sufre de la presión de la impotencia crónica. Mientras alguien mantenga la narrativa de ser un corcho flotando a la deriva en un océano caótico, recibiendo golpes aleatorios sin ningún propósito, su energía vital se agota completamente en el victimismo y en la resistencia. Entonces, si te entiendo bien, no se trata de justificar el acto terrible en sí, sino de proporcionar un marco de poder para quien lo ha experimentado. Exactamente. Cambia la posición del sujeto. Comprender la herida como un nudo energético que uno mismo tiene la capacidad soberana de desatar devuelve el control absoluto a la persona. Ya, dejas de ser una hoja al viento. Eso es. La culpa y el resentimiento crónico son, en esencia, cuerdas energéticas que mantienen a la conciencia atada al evento original, obligándola a revivir la firma electromagnética del trauma a diario. Y la herramienta suprema de esta tecnología cuántica, por llamarla así, que proponen todos estos textos para seccionar esa cuerda de cuajo, es el perdón. Pero, ojo, el perdón entendido no como un acto de superioridad moral ni como una absolución religiosa hacia el agresor, sino como una tecnología de liberación propia. Exacto. El perdón verdadero opera como una fisión nuclear a nivel psicológico. Al soltar la exigencia de que el pasado debería haber sido diferente y al observar la herida sin identificarte con la narrativa de víctima, la energía estancada colapsa. Se desvanece. Y el lazo electromagnético se rompe por fin. Y es en ese momento de rendición total donde el material asegura que se produce el salto cuántico, que no es un proceso que requiera tiempo lineal en plan 10 años de terapia, requiere una alteración radical de la frecuencia. Y entonces cambia el espejo. Al cambiar drásticamente la emisión en tu espejo interior, la línea temporal externa de caos se desmorona y se reconfigura en una nueva posibilidad de libertad total. Es un desmantelamiento completo del ego y de sus dramas favoritos, vamos. Es pasar de la narrativa «el mundo me ataca constantemente» a decir «el mundo es una pantalla de diagnóstico que me muestra exactamente qué partes de mí necesitan ser integradas y liberadas». Qué buen resumen. Final de esta monumental disección de información, yo creo que la síntesis de estas 7 horas de metafísica oculta es en el fondo un recordatorio de soberanía pura. O sea, la vida empírica no es un suceso accidental que choca contra nosotros. Es la cristalización fotográfica de nuestra atención, de las palabras que elegimos y de las reacciones que permitimos en el día a día. Y la brillantez de este paradigma es su aplicación clínica en las minucias de la rutina, ¿no? Que no requiere retirarse a un monasterio en el Tíbet ni meditar en una cueva. Menos mal. El campo de entrenamiento cuántico es, pues, el momento de abrir los ojos por la mañana, decidiendo si el primer acto del día es buscar motivos de estrés en la pantalla del teléfono o calibrar la atención desde la quietud. O el tráfico que decíamos antes. Totalmente. El campo de entrenamiento es ese atasco de tráfico utilizando la lentitud para observar la irritación sin convertirte en ella. O la elección silenciosa de no pronunciar en voz alta que el día va a ser un completo desastre. La reescritura de los surcos vibracionales se decide en las microelecciones del presente continuado. Son los pequeños ajustes de la aguja en el tocadiscos los que terminan cambiando la sinfonía entera al final del día. Y bueno, para cerrar esta inmersión, tomando como base la premisa de estas fuentes de que el tiempo lineal no es más que una construcción de la mente tridimensional,
Ujú. y que el campo unificado sostiene todas las posibilidades y dimensiones latiendo simultáneamente. Nos queda una reflexión muy profunda flotando en el aire. Si la conciencia humana actúa como el observador cuántico que colapsa la materia única y exclusivamente en el eterno ahora, y resulta que el pasado y el futuro son solo conceptos, es posible que, al lograr un salto verdaderamente drástico en nuestra frecuencia en este mismo instante, no solo estemos abriendo una línea temporal hacia un futuro inédito, sino que estemos reescribiendo de forma retroactiva el peso energético de nuestro propio pasado. Uf, tremenda perspectiva para pensarlo, la verdad. Ahí queda. La invitación queda sobre la mesa para quien nos escucha. Observad de cerca los monstruos de píxeles que aterrorizan desde las gafas de nuestra propia realidad virtual y comprobad cómo, al sostenerles la mirada desde la conciencia pura, no tienen más remedio que disolverse en el vacío.